Gracias a todos por estar acá. Gracias a Ed por la invitación. El año pasado también tuvimos la oportunidad de participar en el evento. Realmente es una iniciativa muy importante que bueno que todos ustedes estén acá para promoverla y construir efectivamente comunidad. Vamos a hablar un poco de un estudio que Deloitte lleva haciendo 10 años, que es un estudio de tendencias tecnológicas. Chad mencionaba ahora, habló de Marcus Rannum y la invención del firewall. Efectivamente aprendí sobre firewalls con Marcus Rannum en el 97 y las tendencias tecnológicas de ese momento no me hicieron pensar que lo que aprendí con él no me fuera a servir por más de 5 años, pero pues así fue. Y así en adelante lo que hemos visto, tanto los que tenemos una formación en tecnología como quienes no, es que muchas veces lo que uno aprende de una tecnología no dura tanto tiempo como un conocimiento válido, vigente y mucho menos diferencial, ¿no? Un poco en un esfuerzo por ser una fuente más de información, Deloitte ha venido desarrollando un estudio que es público, que lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar como Tendencias Tecnológicas 2019, está en español publicado en la página de Deloitte de Colombia, o lo pueden buscar como Tech Trends 2019, y que es un estudio sobre el cual, digamos, en principio lo que buscamos en esta edición de 10º aniversario, el estudio está estructurado para mostrar como cuáles son esas macrofuerzas de la tecnología que permiten moldear lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer en un futuro, y que por tanto nos marcan unas tendencias. Lo que busca el estudio de Deloitte es establecer unas predicciones de qué es lo que nosotros vemos que puede ocurrir en el corto plazo, porque ya pensar en mediano o largo plazo es iluso hoy en día con la velocidad a la que vamos. A partir de las macrofuerzas, las tendencias tecnológicas que vamos a ver, cada una de las cuales, digamos, dentro del estudio vienen marcado por un concepto de cuáles son los riesgos cibernéticos o las implicaciones de riesgo cibernético que traen estas tendencias. Y finalmente, una tendencia sobre ciberriesgo específicamente, que tiene que ver un poco también con lo que mencionaba ahora Chad, y lo vamos a ver en cada una de las tendencias tecnológicas. La forma de afrontar el ciberriesgo seguramente tiene que dejar de lado la visión tradicional de que estamos protegiendo información que está administrada centralmente, o que estamos protegiendo una información de un atacante externo, y realmente preocuparnos más por el hecho de saber que la información valiosa para las organizaciones está en todas partes, y en muchas de ellas que ni siquiera las conocemos o podemos acceder a ellas, ¿no? Que es parte de lo que estamos viendo. Entonces, en principio vamos a recopilar como cuáles son las fuerzas macro de la tecnología que modelan un poco lo que se está haciendo y se va a hacer en el mundo de los negocios, y que viene marcado en principio por lo que de izquierda a derecha se veía hace 10 años como que era la tendencia. Hace 10 años se hablaba de la experiencia digital, de las analíticas, de la nube. Ya muchos han ido a la nube, han vuelto de la nube y están pensando, ahora sí están planeando para volver a ir a la nube y sacar provecho realmente de lo que significa la nube. Ya hoy en día entendemos más que bien la mayoría qué es la nube y cuáles son los modelos y demás. Hace 10 años hablábamos de una tendencia. Las analíticas, se habla mucho de las analíticas, hace 10 años era una tendencia, hoy en día muchos han hecho muchas cosas con analíticas, otros han hecho y no han encontrado valor en analíticas, y nuevamente el concepto que mencionaba ahora Chad de la rueda del hámster, pues hay que, con todos estos temas hay que dejarlo de lado, hay que pensar muy bien que cualquiera de estas tendencias no es comprar un producto per se, es primero definir muy bien cuál es mi necesidad y después sí veré qué hay en el mercado, ¿no? Usualmente no ocurre de esa manera, y cuando el proceso no ocurre al revés,
primero tecnología y después pensar, en estos temas tan complejos no es sencillo. Y la experiencia digital. Hoy en día se ven como tendencias muy importantes que tienen potencial de desarrollarse mucho más. La realidad digital, es decir, ya no solo un tema de experiencia para el cliente, para el consumidor, experiencia para el humano, sino realidad digital en la medida de tener una realidad aumentada, una realidad virtualizada, una capacidad para el cliente de ver y sentir un producto sin estar físicamente con el producto, por ejemplo. Entonces, una visión un poco más amplia. El blockchain claramente ya todos, seguramente todos los que estamos acá entendemos que blockchain no es Bitcoin solamente, sino que blockchain es mucho más que eso. Sus aplicaciones pueden ser mucho más que esas. Y eso es lo que seguramente tiene un gran potencial de empezarse a explotar. Muchas organizaciones ya lo explotan. Y tecnologías cognitivas. Y lo que sigue como macrofuerzas hacia el futuro tiene que ver con algo muy sencillo de lo que se habla y se ha hablado desde que existe la tecnología, es la necesidad de modernizar la tecnología. Pues ya vamos a ver en qué sentido, porque tal vez antes el negocio de la tecnología y la modernización pues tenía un entendimiento diferente, ¿no? Estábamos hablando de un mundo donde la tecnología era todo central, donde, perdón, donde digamos que la tecnología, la información, el procesamiento ocurría todo dentro de unas fronteras. Llevamos muchos años en que eso no es así, pero las funciones de tecnología de alguna manera no han cambiado tan rápido. Y por supuesto el concepto de ciberriesgo, porque el concepto de ciberriesgo también debe cambiar de alguna manera, dramáticamente con respecto a lo que hemos manejado. Entonces, en principio, como hablábamos, lo que veíamos hace 10 años como tendencias, efectivamente se han ido desarrollando en las empresas, en las organizaciones. Estos tres conceptos no son nuevos para nadie, pero la realidad es que muy pocos pueden decir que realmente han podido sacarle provecho a estos tres conceptos sin perder bastante en el camino, sin que el caso de negocio muchas veces, que parecía tan claro al inicio, después ya no lo era. Entonces, digamos que un poco la reflexión con respecto a esas tendencias de hace 10 años que ya se han venido explotando en las organizaciones, es que en general, si yo trabajo con estas iniciativas de manera aislada, muchas veces replicando, haciendo uso inadecuado de los recursos, compitiendo por los mismos recursos para nuestras iniciativas, y no que las tres macrofuerzas que vemos ahí son parte de una misma iniciativa estratégica o dan respuesta a iniciativas estratégicas de la organización, pues realmente no, su potencial no se va a alcanzar. Ya hemos visto, digamos, lo que les decía, hemos visto compañías ir a la nube y devolverse de la nube, ir con algunos temas a la nube y darse cuenta que no debían ir y devolverse. Y cuando fueron no con analíticas, ni para mejorar la experiencia digital, fueron por un tema de costo. Entonces iba aislado. Después aparecieron las analíticas y a alguien se le ocurrió, bueno, ofrezcamos analíticas como servicio. Entonces ya ahí estoy combinando la nube con las analíticas. Y así ha venido pasando también con la experiencia digital. Entonces digamos que son tres fuerzas que se van a seguir moviendo, pero que la forma en que van a ser exitosas es si trabajan conjuntamente como parte de un mismo objetivo. Las macrofuerzas que crecen rápidamente, la realidad digital, donde la idea es continuar cambiando la manera como los humanos nos comunicamos con las máquinas y hacerlo, digamos, ya no solo más intuitivo, sino casi no del día a día, del minuto a minuto, del segundo a segundo. Estar interactuando constantemente con las máquinas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos en alguna de las tendencias de lo que significa realidad digital en contraposición a lo que era simplemente la experiencia digital, la usabilidad, el look and feel para los clientes. Aquí hablamos de algo mucho más allá. El blockchain, que pasó de una criptomoneda a ser parte de modelos de confianza,
a donde yo puedo pensar en blockchain como una capacidad que me permite establecer entidades de confianza, prescindir de eslabones de una cadena productiva, entre otras cosas. Y las tecnologías cognitivas, desde las redes neuronales, la aplicación de la inteligencia artificial, machine learning, robótica, automatización de procesos, procesamiento del lenguaje natural, todo lo cual pues se va a habilitar mucho más en la medida en que yo pueda aplicar las tecnologías cognitivas no en silos, sino como algo transversal en la estrategia de la organización. Ahora lo desarrollamos en las tendencias. Y lo que se ve como macrofuerzas que van a influir a futuro, la necesidad de que la función de tecnología haga una reingeniería de sí misma. Tal vez de alguna manera se comentó con respecto a las capacidades de ciberseguridad. No necesariamente la ciberseguridad hoy en día es un tema 100% técnico. Ya vimos la necesidad de involucrar muchas otras disciplinas cuyo conocimiento es supremamente valioso para esto, pero que usualmente quienes somos técnicos en tecnología solemos menospreciar. Y pues eso nos ha llevado a que nos estrellemos contra el mismo muro muchas veces tratando de darle una respuesta tecnológica a algo que no es tecnológico. Eso mismo pasa dentro de tecnología y va a pasar. Modernizar los sistemas misionales de negocio, porque ya los sistemas misionales de negocio, ya ustedes habrán escuchado mucho de los sistemas core de las compañías, cada vez más incluyen analytics, robótica, cómo me conecto con blockchains, cómo me conecto con realidad aumentada. Eso va a seguir progresando. Y en la medida en que muchas de las macrofuerzas no son necesariamente tecnológicas, por supuesto que la función de tecnología debe variar y para tener las disciplinas necesarias para los nuevos sistemas tecnológicos que van a ser misionales para los negocios. Y la ciberseguridad evolucionará en el mismo sentido. Ahora, ¿qué tendencias tecnológicas se generan de esas 9 macrofuerzas? Vamos a ver la primera. La primera es la organización alimentada por la inteligencia artificial. En términos de la organización alimentada por la inteligencia artificial, pues es importante entender, y esto es de una publicación de Thomas Davenport, que es un analista, más bien, un experto que ayuda en los análisis a Deloitte con respecto al desarrollo que tiene la inteligencia artificial. En uno de sus libros plantea que la inteligencia artificial debe evolucionar de la etapa de la inteligencia asistida. La inteligencia asistida es básicamente donde a partir de información que ya tengo, a partir de motores analíticos e información que de alguna manera puedo recolectar de diferentes fuentes, le permito al negocio tomar decisiones. Y de alguna manera esa es la inteligencia artificial que la mayoría de organizaciones que estén aplicando algo de inteligencia artificial aplican. Darle una información, enseñarle con esa información, entrenar con esa información, tener a disposición esa información para que un algoritmo de inteligencia artificial sugiera unas decisiones, sugiera unas alternativas. Pero hay una siguiente etapa que tiene que ver con la inteligencia aumentada. Y en ese caso es cuando ya tengo la capacidad de que con aprendizaje de la máquina efectivamente se cree una hipercapa que esté por encima de las soluciones analíticas de la organización y que ella misma vaya aprendiendo de las analíticas que se generan y vaya generando información de más valor por encima de la que generan las propias analíticas de la organización, es decir, a partir de aprendizaje de la máquina. Y la tercera etapa es la inteligencia autónoma, donde haya procesos que se automaticen a tal punto que ya la intervención de los seres humanos pueda no ser necesaria, porque en el proceso de aprendizaje la inteligencia artificial tiene la capacidad de tomar decisiones y actuar, accionar. Entonces digamos que si uno lo analiza en ese gráfico, en el caso de la conducción autónoma una cosa era los vehículos que hoy en día vemos, donde uno puede poner un control de crucero, una velocidad crucero en el vehículo y él se autocontrola. Otra cosa es estar en un país civilizado donde están bien demarcados los carriles en una carretera, inteligencia aumentada, el vehículo es capaz de reconocer la separación de carriles y no invadir un carril.
Y otra cosa es tener la capacidad de tener un vehículo que se mueva por carreteras rurales colombianas donde posiblemente no hay demarcación y que a pesar de que no hay demarcación de carriles, pueda navegar y nunca tener un choque. Esa sería la inteligencia autónoma. Y con eso pues tenemos arriba una aplicación asociada con procesos de reclamación en seguros y en la parte de abajo una asociada con temas de ciencias de la salud. Viendo el monitoreo básico de alguna variable del cuerpo humano, la capacidad posterior con inteligencia aumentada de predecir efectos adversos de una medicación específica, hasta la inteligencia autónoma con la capacidad, por ejemplo, de reemplazar en todas sus funciones al páncreas, leyendo lo que lee el páncreas, de cómo se comporta el cuerpo, y al mismo tiempo generando la cantidad de insulina necesaria para regular el nivel de glucosa. Entonces, digamos que esas son 3 etapas que uno las podrá ver en un gadget o en algún tipo de objeto y los irá viendo durante estos años, pero que en las organizaciones debe pasar lo mismo. Debemos tener la capacidad de que la inteligencia artificial pase de ser algo usado en un silo, en un área específica, en un proceso específico, a convertirse en algo que esté por encima de las analíticas de la organización y eventualmente que en muchas de sus funciones la inteligencia artificial pueda actuar con base en lo que ha aprendido de la organización. Por supuesto que esto genera, digamos, varias tendencias. Por una parte, claramente el problema de los datos es uno de los temas, que es lo que se menciona en el lado derecho de la lámina, es uno de los temas que más les preocupa a los CIOs de las organizaciones. Todas las organizaciones tienen problemas de datos, todas tienen iniciativas de arquitectura de datos, muchos han iniciado analítica antes de hacer arquitectura de datos, lo cual es pues, bastante traumático, pero en general todos reconocen tener un problema en la complejidad de sus datos. Eso les impide sacarle provecho en general a la inteligencia artificial. Pero por otro lado, la realidad es que las empresas líderes ya trabajan en la inteligencia artificial no como un mecanismo para reducir costos, no solamente vamos a automatizar la tarea sencilla, vamos a automatizar, generar el reporte y con eso reduzco 1, 2, 3, 4 analistas, 5 operarios o demás, sino que ya están pensando en soluciones que les permitan mejorar o generar ingresos. Entonces digamos que eso es ir un paso más allá en el uso de la inteligencia artificial. Claramente hay iniciativas que son claras con respecto a lo que puede ser la aplicación de la inteligencia artificial, como mejorar el cumplimiento regulatorio, esa parte harta de estar descubriendo las nuevas regulaciones y estar validando que se estén cumpliendo, la personalización en masa de productos y servicios o la capacidad de que los activos de tecnología e información puedan actuar sobre ellos mismos para generar su desempeño o actuar en donde sean necesarios, que tiene que ver con una tendencia que lleva mucho tiempo con respecto al autoaprovisionamiento de recursos informáticos y que ha sido disparado con las capacidades de la nube en donde yo pago por lo que consumo. Ahora, en términos de inteligencia artificial siempre va a haber las preocupaciones con respecto a qué pasa si un atacante tiene acceso a los algoritmos de inteligencia artificial o reconoce cuáles son las reglas con las que actúa ese algoritmo de inteligencia artificial y puede modificarlas. Más aún si estoy pensando en que la inteligencia artificial no solo me genere una información que yo como ser humano juzgo si la uso o no, sino en una perspectiva en la cual la inteligencia artificial pueda tomar acciones. La realidad es que los conceptos de ciberseguridad hoy en día, del SOC, pues ya se sabe que el SOC no es ejecutar pruebas de vulnerabilidades, tener un SIEM, correlación de eventos, estar brujeando dentro de los blogs a ver qué está pasando, ciberinteligencia, sino que ya realmente hoy en día los SOC se piensan como que tienen que tener capacidades de inteligencia artificial para poder reaccionar realmente rápido a los eventos conocidos ya ocurridos, pero también anticiparse a los eventos no conocidos a partir de patrones. Capacidades que no solamente las están desarrollando las compañías, sino también la ciberdelincuencia. Entonces, claramente, inteligencia artificial debe ser una aplicación no solo para el negocio, con los riesgos que implica, sino una aplicación para automatizar
las tareas y luchar frente a la ciberdelincuencia, anticiparse a amenazas emergentes y por supuesto seguramente vamos a tener escenarios. Hoy en día hablamos mucho de los blue teams, los red teams, el purple team, entonces los seres humanos aprendiendo del ejercicio, pero va a llegar un momento donde va a ser una inteligencia artificial contra otra. Entonces tenemos que saber hasta qué punto vamos a permitir no tener participación en ese proceso, a sabiendas de que seguramente esa función de ciberseguridad, ciberatacar y ciberdefenderse la van a hacer mucho más eficientemente las máquinas. Y por supuesto, como cualquier otra de las iniciativas que vamos a ver, el modelo de gobierno es muy importante. ¿Quién es el responsable de la inteligencia artificial y de las iniciativas de inteligencia artificial en la organización? ¿Y quiénes somos asesores al interior de la organización para que esas iniciativas tengan éxito? Muchas veces las iniciativas de inteligencia artificial están en manos de alguien que quiso jalonar el tema, pero no necesariamente tiene los recursos o la preparación para entender todas las perspectivas que debe tener en cuenta. Como organizaciones, pues nos debemos preguntar si la inteligencia artificial tiene algún valor para el negocio, si nos va a generar alguna ventaja competitiva, si tenemos los recursos para sacarle provecho a la inteligencia artificial. Se llama inteligencia porque tiene que ver con muchos procesos y disciplinas científicas en las cuales los ingenieros o los tecnológicos no necesariamente somos expertos. Entonces, las iniciativas de inteligencia artificial tendrían que tener retroalimentación y contar con recursos que conozcan de qué es lo que buscamos con los procesos cognitivos o con lo que queremos hacer en función de la inteligencia artificial. Muchas organizaciones ya han pasado por la fatiga cognitiva y es tratar de poner en funcionamiento un algoritmo, una herramienta, hay muchos nombres en el mercado, para hacer algo y darse cuenta de que no era simplemente poner una herramienta. Claramente se requiere mucho más. Entonces hay que pensar en grande, empezar en pequeño, pero siempre tener propósito para todas las iniciativas de inteligencia artificial. Por otra parte, hay una tendencia y es sin operaciones en un mundo sin servidores. ¿Y qué significa sin operaciones? ¿Y qué significa sin servidores? Bueno, realmente no es cierto. Sí hay servidores y sí hay operaciones. Solamente que ya no están en donde las solíamos tener. Entonces, cuando hablamos de sin servidores o serverless, hablamos es de que todo está en la nube. Potencialmente puedo tener todo en la nube. Consumir almacenamiento, procesamiento, capacidad y pagar por lo que consuma. ¿Y qué pasa con las operaciones? Pues las operaciones tradicionales de tecnología ya han venido sufriendo un proceso de automatización. Hay muchas cosas, seguimos sufriendo en riesgo cibernético de la incapacidad de aplicar las actualizaciones a todos los productos tecnológicos que tenemos de manera oportuna. Esa sería la mejor de las automatizaciones. Pero el diseño de nuestras soluciones tecnológicas de hace años nos ha generado también una dependencia de la solución tecnológica con respecto a las capas subyacentes de hardware, sistema operativo, base de datos y demás. Y eso en general nos impide aplicar actualizaciones rápidamente. Pero seguramente eso es algo que ya se ofrecen productos que lo hacen. Sabemos que no podemos prender un producto de estos a que actualice todo inmediatamente en nuestra organización, porque entonces vamos a tener una verdadera crisis. Pero hacia allá vamos, las operaciones se automatizan. Cada vez necesitamos menos operadores de tecnología porque ya se va a hacer a través de algoritmos, se hace a través de algoritmos. Todo esto pues obviamente genera que no haya tiempos ociosos, que yo pague por lo que consuma, que no tenga un costo de propiedad elevado, pero genera retos asociados con hasta qué punto puedo monitorear o depurar lo que está pasando. Tengo acceso de primera mano a la información de lo que pasa en la nube. Tengo información de primera mano de la operación automatizada, por qué falló, porque es que esté automatizada no quiere decir que no falle. Y obviamente los retos de migrar hacia allá es sencillo, migrar entre proveedores no es sencillo, migrar de vuelta tampoco es sencillo. Con lo cual, pues todos los temas de lo que ocurre en la nube, pues generan unas tendencias donde yo puedo ver
digamos, pasando de las máquinas físicas, donde la unidad de medida eran los servidores, a tener máquinas virtuales, donde todo se medía por máquinas, por cada máquina virtual, empezar a ir hacia un mundo donde la unidad de escala es aplicaciones o funcionalidades que yo tengo corriendo en la nube, sin servidores, donde la unidad de escala realmente son las funciones que yo ejecuto en la nube. Entonces, por eso hablamos de que deja de ser importante hablar de máquinas o de servidores, deja de ser importante hablar de operaciones, cuando el esfuerzo manual que está en la zona verde se empieza a convertir en un esfuerzo automatizado de operaciones, en una serie de servicios de procesamiento y de almacenamiento que van a ser operados de manera automática. Esa automatización con inteligencia artificial pues obviamente genera actuación automática, pero nuevamente con el reto de hasta dónde yo puedo monitorear lo que está pasando. En términos de ciberriesgo, pues ya sabemos que es importante pensar en cuáles son las medidas de seguridad aplicables. Un poco Chad lo mencionó ahora, nosotros estamos acostumbrados a pensar en la seguridad como medidas externas, como herramientas o cosas que yo hago adicionales al procesamiento de la información. Entonces un poco lo que ocurre es, si yo empiezo a plantear desde el diseño que una aplicación o un servicio o una app o un bot, dentro de sus requerimientos de operación está que sea seguro, posiblemente no me tengo que preocupar de dónde está el firewall o el IDS en la nube, porque el servicio que yo subo a la nube ya nació seguro, se cuida a sí mismo. Suena utópico, pero pues para allá vamos, ¿no? Todos los que hacen desarrollo ágil, ¿qué hacen? Unos requerimientos, unas iteraciones en semana, y a la siguiente semana están iterando nuevamente, ¿no? A eso debemos llegar, porque si nosotros queremos llevarnos, quiero ver en la nube el antivirus, el IDS, el IPS, el SIEM, pues sí, nos los ponen, pero cada cosa de esas vale, y el caso de negocio de ir a la nube, pues posiblemente ya no es. Por supuesto, mis servicios ya hoy en día son vulnerables a algo, ya tienen riesgos. Esos riesgos no desaparecen por ir a la nube. Pero si yo los reconozco, yo tengo claro qué es lo que debo tener controlado en la nube. El mayor riesgo es irse a la nube sin tener claro cuáles son los riesgos de lo que tengo on-premise. Porque entonces creo que me estoy yendo, voy a ir a la nube, va a ser más barato y elimino los riesgos. Los riesgos no se eliminan, todos los que estamos acá sabemos que eso no ocurre. Por supuesto, los proveedores ofrecen todos los servicios de seguridad que uno quiera agregarle a esto, y uno debe tener claro si los necesita o no. ¿Es correcto para la organización ir a la nube? Esa es la primera pregunta que uno debe hacerse. ¿Debo hacerlo transversal o debo hacerlo por silos? ¿Es parte de una estrategia organizacional o es simplemente una forma para mostrar reducción de costos en tecnología? ¿Es estratégico? ¿Realmente me va a generar valor? ¿Qué tanto he avanzado yo en DevOps? Y en función de eso, ¿qué sentido tiene para mí ir a la nube? ¿Cómo eso me va a apoyar en iniciativas de aplicaciones que cada vez sean menos dependientes de las aplicaciones legadas y que por tanto puedan nacer seguras sin dependencias como las que tienen hoy en día mis aplicaciones on-premise? Por supuesto, cuando yo voy a la nube, reduzco las operaciones manuales, reduzco la gestión de unos activos tecnológicos, pues van a cambiar las cargas de trabajo. No necesariamente estamos hablando de vamos a reducir el headcount de un área de tecnología, pero posiblemente sí las capacidades van a ser diferentes. El que hacía la operación o el que era el DBA posiblemente no va a tener trabajo si todo el tema de bases de datos se va a la nube. Pero puede ser que tengamos que reconvertirnos a otra cosa. Todos los que estamos acá creo que nos hemos tenido que reconvertir al menos 3 veces para que lo que estudiamos en la universidad pues nos sirva por lo menos para tener la disciplina de estudiar, porque hay que seguirnos reconvirtiendo. ¿Y dónde empezaría yo? ¿Aplicaciones tradicionales o en la periferia? Muchos de los que han ido a la nube pues seguramente lo han hecho con aplicaciones de correo electrónico y cosas de estas, ¿no?
La tercera tendencia tiene que ver con la conectividad del mañana. Ya en el mundo desarrollado ya hay varios operadores que han implementado 5G con unas capacidades, digamos, muy importantes de ancho de banda, de velocidades de transmisión. Por supuesto que no es tan atractivo para un operador reemplazar su infraestructura de LTE por 5G, porque en términos de beneficio de ancho de banda posiblemente no sea tan grande frente a los usuarios, y en cambio la inversión tecnológica sí es muy grande. Pero la realidad es que 5G va a tener un despliegue tanto público como con soluciones privadas que le permitan a las organizaciones hacer uso del 5G al interior de sus organizaciones, y eso va a disparar, digamos, las posibilidades de que otras tendencias tecnológicas puedan materializarse aún más. La capacidad de tener comunicaciones satelitales más confiables, de mayor ancho de banda a través de satélites que vuelen a órbitas más bajas, eso también ya es una realidad. Ya hay compañías como SpaceX o OneWeb que ya han invertido en esto. Las redes definidas por software, la virtualización de trabajo en redes o el NFV, son todos tendencias que llevan a que a través de appliances o de software yo pueda manejar todo el enrutamiento, el tráfico, la seguridad, las capacidades de red y el cifrado. Y digamos que la tendencia con el tema de las redes 5G y con las tendencias de la nueva arquitectura de las redes es que se genere una creciente demanda de computación en tiempo real y una baja latencia. Digamos que muchas veces ir a la nube o tener locaciones distribuidas o usar grandes y pesados algoritmos en diferentes lugares, pues generaba la preocupación de si iba a poderse transmitir, de la velocidad, de tener que tender un cable. Hoy en día con 5G y con estas nuevas tecnologías, pues realmente se esperarían latencias ahora sí que muy cercanas a cero. Por supuesto también que cambia la manera como van a proliferar, porque si veíamos exponencial el crecimiento de los dispositivos o del Internet de las cosas, pues ahora va a ser mucho más, porque digamos que va a ser casi ilimitada la capacidad de las redes de transmitir información, y se va a crecer, por supuesto, la superficie de ataque frente a riesgos cibernéticos. Entonces, como siempre, habrá que preguntarse si esas nuevas tecnologías, cuáles de las nuevas tecnologías son apropiadas en términos de rango y rendimiento para mis necesidades, de desempeño, de capacidades de seguridad a las cuales no pienso renunciar, como temas de cifrado, como temas de autenticación, de mensajes, de paquetes. Si estamos dispuestos a ir a unas tecnologías nuevas de red. De las tecnologías de red de hace 20 años ya no queda nada hoy en día, entonces seguramente esto es un cambio que se va a dar muy rápidamente. Vamos a esperar a que haya jugadores centrales en la industria, a que se empiecen a definir estándares que sean cada vez más adoptados y más usados, y qué tan estable o qué tan maduras van a ser las tecnologías antes de involucrarnos en ellas. Pero por supuesto esa conectividad del mañana pues tiene varias implicaciones en términos de ciberriesgo. Como les decía, Marcus Ranum era un genio, a mí me pareció brillante su invento, pero pues como él, han habido muchas otras personas que han inventado cosas nuevas, a tal punto que, como dice ahí, pues las redes homogéneas protegidas por firewalls pues son reliquias. Tenemos muchas reliquias de nuestras organizaciones que todavía las queremos mucho, les dedicamos recursos, pero realmente el concepto de tener un firewall que no me proteja de lo que pasa afuera, pues ya no, eso ya no es. Hoy, ¿a qué nos estamos enfrentando? A que tenemos redes heterogéneas, combinamos el uso de redes móviles, LTE, próximamente 5G, SDN, NFV, Wi-Fi, satélite y todas las que aparezcan en adelante, donde la información no está detrás de un firewall, sino que está en todas partes, en diferentes dispositivos, en la nube, fluyendo mientras hablamos, donde la segmentación a nivel de red pues sigue siendo importante, pero seguramente vamos a hablar más de la microsegmentación a nivel de dispositivo. Entonces ya no voy a pensar tanto en cómo parto la red en VLANs, cómo parto físicamente la red, sino cómo
convierto esto en compartimentos a nivel de dispositivo, porque es que la información está en cada uno de estos dispositivos y de todos los que tenemos que administrar en nuestras organizaciones. Llegamos a confianza cero. Cada actor, cada dispositivo debe demostrar su identidad y autenticidad. Y entonces por eso Chad lo mencionó, hablábamos de cómo ha evolucionado muchísimo el tema de la seguridad de punto final, el endpoint security, pero eso no va a ser, ¿no? Solamente, porque empezamos con la automatización de pruebas de ciberseguridad incorporando inteligencia artificial para hacer frente a cada vez una mayor capacidad de transmisión en las redes, lo cual habilita, pues, lo que ya hemos visto, cada vez la capacidad de que los ataques masivos pues sean mucho más sencillos de realizar, sean más comunes, sean más disruptivos. Bueno, en el contexto de negocio de cada uno, para saber si estamos preparados ante esa tendencia es, bueno, ¿cómo me impacta a mí la incorporación de nuevas tecnologías de conectividad, de mucho mayores velocidades de conectividad? ¿Qué impacto podría tener en los sistemas avanzados de red, en la arquitectura tecnológica que ya tiene la organización? ¿Cómo esta tendencia afecta presupuestalmente y cómo esa tendencia afectaría la función de tecnología con respecto a las personas que manejan los temas de comunicaciones y redes? Como les decía, yo aprendí muchísimo de redes cuando Novell era líder en los temas de redes. Muchos de ustedes ni siquiera han escuchado hablar de Novell, pero en su momento era líder en esos temas. ¿Para qué me sirvió eso? Pues hoy en día es para contarlo y reírnos, una anécdota, pero hoy en día hablamos de otra cosa, totalmente diferente. Lo mismo pasa con las personas que tenemos al interior de tecnología y hay que transformarlas nuevamente frente a estas nuevas tecnologías. La cuarta tendencia, interfaces inteligentes. En términos de interfaces inteligentes, pues básicamente la inteligencia artificial motiva que cada vez haya una mayor, sea mayor la interacción intuitiva que hay entre los seres humanos y las máquinas. Tenemos sensores en todos los celulares de biométricos, reconocimiento facial, reconocimiento de huella, reconocimiento de voz, entre muchas otras cosas, que al final está llevando a predicciones como que el mercado de la computación afectiva, es decir, sensores de la emoción, sea de 41 billones de dólares estadounidenses en 2022. ¿Y qué es la computación afectiva? Había un ejemplo, pero mientras estaba leyendo el ejemplo del estudio, que ustedes lo van a poder leer, pues me ocurrió un ejemplo a mí mismo el día sábado. Estábamos en una deliciosa frijolada con unos compañeros de trabajo y sus cónyuges, y mi esposa me hizo una seña, arqueó la ceja ligeramente, creo que era a la izquierda, y bueno, pues no todos tenemos ese nivel de machine learning afectivo para entender que sentía que la había dejado sola, que no la había involucrado en la conversación y que por tanto se quería ir. Esa incapacidad de computación afectiva me generó un problema de 3 días. Afortunadamente ya lo he superado. Lo mismo pasa con los negocios. Digamos que cada vez, ¿qué es lo que están buscando los negocios? Los negocios están buscando ya no solo el tema de la experiencia digital, de lo que yo creo que quiere mi cliente, entonces, cómo mejorar lo que yo creo que quiere, a poder casi que ofrecerle en tiempo real una solución a algo que está sufriendo. Entonces, ¿a qué se refiere la computación afectiva? Que todos estos sensores y toda esta capacidad de inteligencia artificial de aprendizaje de máquinas nos permita identificar, de pronto por la cara que hizo en el celular cuando se identificó para autenticarse, que está triste, que necesita una cerveza, o que está adolorido y que necesita un analgésico. Porque seguramente quien desarrolle esa capacidad pues va a vender más analgésicos o más cervezas que quien no lo desarrolle.
que quien esté esperando a que el cliente vaya a buscar la cerveza o vaya a buscar el analgésico a la farmacia. Entonces, pues hemos visto las capacidades que existen hoy en día con las interfaces de voz, también hemos visto los artículos que han salido con el tema de violación a la información personal de personas que usaron Alexa o cualquier otro de estos dispositivos que se pueda confundir y hacer algo que no debe hacer, enviar a internet información que no debe enviar, grabar una conversación que no deba grabar, entre otras cosas que pueden hacer estos dispositivos, pero claramente esos dispositivos también, ese tipo de desarrollo tecnológico va a permitir que en algún momento dado, como hacemos nosotros, como hace mi esposa, me hace una pregunta y según el tono de mi voz, el vibrato y otras características determina si le estoy diciendo la verdad completa o no. Entonces, sabe, está nervioso, tómate un whisky. Eso es la capacidad de computación afectiva. Y por supuesto, estas interfaces inteligentes también hacen uso del movimiento que es registrado por nuestros aparatos móviles. Independientemente de que uno esté desconectado, el aparato móvil tiene un GPS que puede seguir activo, puede registrar por dónde me moví todo el tiempo y en el momento en que yo me conecte esa información puede ser utilizada. Entonces, de alguna manera es lo que llamamos acá el seguimiento al comportamiento offline de los clientes. Ese comportamiento offline puede hacer que sin yo estar actuando ni querer hacerlo, le pueda estar dando información a las compañías de por dónde me muevo, cuáles son mis hábitos, cuál es el centro comercial que más visito y poder customizar, que eso lo hemos visto desde hace varios años, el que empiezan a customizar a uno las ofertas, las promociones y demás con respecto a los sitios donde uno siempre va. Muchas organizaciones ya aplican este tipo de conceptos para que las personas puedan, en función de lo que están buscando, inmediatamente recibir alguna promoción que le diga por donde usted está pasando, está el artículo que a usted le gusta en la talla que nos solicitó y que nosotros lo tenemos listo en algún momento. Y cuando la persona llega al almacén, el vestir está con el nombre de la persona y la prenda lista para que se la mida, porque se puede saber dónde está la persona directamente. Entonces, estas interfaces inteligentes no solo tienen efectos comerciales, matrimoniales, sino que también tienen implicaciones, digamos, por ejemplo, en las fábricas, ¿no? Entonces uno puede tener una serie de dispositivos, esto crea mucha resistencia porque ya muchas organizaciones lo han hecho, de ponerle, por ejemplo, las gafas de realidad virtual a los operarios. Esas gafas de realidad virtual tienen la capacidad asimismo de generar sonido para que sea transmitido por la vibración del hueso del cráneo de la persona, para generarle alertas, para llamar su atención en estéreo, ¿no? También la capacidad de tener sensores, por ejemplo, en los guantes, en las botas, en la vestimenta del operario, sensores que le permitan no solo identificar si la persona está haciendo los movimientos adecuados en la línea de producción, sino también generarle una vibración, una señal, una retroalimentación con movimiento para que la persona sepa que está haciendo algo mal, que está quedando dormida, que algo se le pasó. Todo eso finalmente puede alimentar a través de la inteligencia artificial pues una serie de decisiones con respecto a lo que se está haciendo, digamos, en la fábrica. Entonces hoy en día si uno piensa en cuántos sensores tenemos y cuántos podemos llegar a tener, pues la limitación de la cantidad de sensores pues se puede solventar con 5G porque ya no vamos a tener necesidad de cablear redes para poder transmitir la información de los sensores. Podemos tener tantos sensores como queramos y entre más sensores tengamos, posiblemente aplicando ingeniería artificial, realidad aumentada, Internet de las cosas, podemos tomar mejores decisiones en tiempo real con respecto, por ejemplo, a las líneas de producción, a la explotación petrolera, a la explotación minera, entre otras cosas. Y entonces ahí se da uno cuenta que muchas de las decisiones ya se van a poder tomar no centralmente, sino en la periferia. Entonces muchas veces muchas decisiones se toman directamente en planta, en sitio, en el pozo, en la mina, sin necesidad de ir a un sistema central o de ir a la nube, porque todo se puede hacer ahí mismo. Entonces el desarrollo del Internet de las cosas también en esto es muy relevante. Al final del día, ¿qué implicaciones puede tener esto en términos de seguridad? Por supuesto, las interfaces, estas interfaces son tan útiles y tan funcionales como la complejidad de sus algoritmos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿quién protege el algoritmo?
cómo se protege el algoritmo, cómo evito que el algoritmo sea vulnerado. Así como muchos ciberataques tienen que ver con infraestructuras críticas, a sistemas que abren o cierran válvulas o que abren o cierran circuitos, pues también puede ocurrir que haya ciberataques con respecto a sensores y actuadores que tienen que ver con una operación crítica en ambiente contaminado, por ejemplo. Entonces, mucho de esto se va a empezar a dar, mucha automatización de fábricas, ya se ha dado, pero se va a dar mucho más de lo que ya se ha dado, y va a ser cada vez también muy propenso al riesgo cibernético. Por supuesto, la interfaz inteligente es inteligente y genera capacidades en la medida en que captura información usualmente biométrica personal, todo lo cual está protegido por GDPR y por otra serie de leyes de protección de datos personales y demás. Y resulta que esa información, usualmente en el concepto regulatorio, toda esa información que se captura, al ser información personal, es información sensible, se supone que debería cumplir con este tipo de regulaciones, pero usualmente lo que uno ve es que quien maneja el tema de protección de datos personales, pues usualmente lo maneja como un tema de cumplir y no como un tema de sistema de gestión. Por lo tanto, difícilmente se va a enterar o le va a interesar saber que estamos implementando unos sensores para capturar cierta información biométrica para mejorar la productividad de la planta. Porque pues como la ley me decía, los ejemplos típicos era la recepción del edificio, las cámaras, de pronto ni se va a enterar. Entonces, hay un reto, el reto de que la protección de datos personales se maneje como la gestión de toda la seguridad de la información de la organización, para que todo lo que empiece a pasar con Internet de las cosas y los sensores tenga visibilidad transversal en la organización. Por otro lado está el tema del riesgo ético. Es evidente que nuestro color de piel, el color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello, incluso nuestra raza, pues es capturado cada vez que yo me autentico por mi imagen con mi celular o con una cámara cualquiera. Y si bien podemos ser muy diversos, pues también sabemos que en el mundo hay muchos odios raciales crecientes y permanentes que nos generan el riesgo ético de, si yo capturo una serie de información para unos fines éticos, pero llega a ser revelada, pueda ser usada para fines no éticos. Entonces vamos a darle la posición. Hoy en día se pueden tomar decisiones con respecto a las personas sin ni siquiera sentarse con ella, pero si yo puedo hacer una llamada y durante la llamada me envían los datos biométricos de la persona, su color de piel, aspecto y demás, posiblemente, increíble, mi decisión pueda cambiar. Eso es un poco el concepto del riesgo ético, que lo tienen no solo las interfaces inteligentes, sino la inteligencia artificial misma, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de las organizaciones, ¿qué tan fácil es poder demostrar retorno a la inversión con ese tipo de iniciativas? Hay que ver qué tanto se progresa en esto y hasta qué punto eso va a tener una aplicación en las organizaciones. ¿Qué personas deberían trabajar con temas de inteligencia artificial o con temas de interfaces inteligentes? Y entonces aparecen, bueno, necesitamos personas que sepan de kinestesia. Entonces, obviamente, como no estoy hablando con médicos, pues posiblemente no todos sepan qué es kinestesia. A eso me refiero. Si vamos a trabajar con estos temas, esto no es un tema netamente tecnológico, es un tema de personas. Entonces, el estudio del movimiento del cuerpo, el estudio de la interacción del cuerpo con su entorno, lo que es un movimiento natural en el cuerpo humano, estudios de lingüística, todo el tema de biometría. La biometría es un concepto biológico más que tecnológico, lo demás es cómo te conviertes en una tecnología interpretable por máquinas. Capacidad de atender el reto de protección de datos desde una perspectiva integral. Cada vez tenemos más sensores, en la medida en que nosotros seamos los responsables de los sensores, somos responsables también de proteger el dato personal. Y eso creo que es un asunto que ha evolucionado regulatoriamente, pero no necesariamente al interior de las organizaciones se ataca con una perspectiva integral. Y por supuesto, ¿qué ofrece el mercado frente a lo que yo necesito como organización? La siguiente tendencia es más allá del mercadeo, una experiencia reimaginada. Un poco aquí el resumen de este concepto es: la tecnología nos permite hoy pensar no solo
en tener una aplicación móvil que sea fácil de usar para el usuario, en tener un concepto de mensajes de texto, de una app móvil, de una interacción con el cliente a través de internet que sea agradable para el cliente, sino que la realidad es que los clientes, y esto lo dicen varias encuestas, un cliente, cualquier persona, cualquiera de nosotros, y ustedes lo pueden pensar, reflexiónenlo y van a llegar a la misma conclusión, están dispuestos a abandonar a una marca que les dé una experiencia frustrante, una experiencia que ustedes consideren pobre. Hoy en día somos muy exigentes. El internet nos ha permitido darnos cuenta que si yo no quiero hacer fila, me voy a la puerta de al lado. Si no me satisface el tiempo de respuesta, pido otra cotización. Si no me satisface la velocidad de la página web, me voy a la otra página web. Entonces estoy en Mercado Libre, Alibaba, Amazon y yo escojo, pues, cuál me gusta más, cuál tiene el mejor precio, pero también cuál me da la mejor experiencia. Entonces hoy en día somos consumidores exigentes. Antes, para enterarse de un mal servicio, tenía que ser uno amigo de alguien que le hubiera pasado algo. Hoy día, para enterarme de un mal servicio, busco en Twitter, en una red social, busco el nombre de la marca y ahí me van a decir todo lo que se habla bien y mal de esa marca. Entonces la realidad es que el reto para las organizaciones en términos de experiencia es bien importante, porque entonces el concepto de experiencia para el cliente ha evolucionado muchísimo en la medida en que cada persona tiene más acceso a la información. Entonces, nuevamente volvemos a las interfaces inteligentes. ¿A qué nos debemos conectar para que el cliente nos compre? A su emoción. ¿Cómo nos conectamos a las emociones? Ya vimos un ejemplo, la inteligencia artificial, el aprendizaje de la máquina. Pero adicionalmente esas son iniciativas que las llevan las áreas de mercadeo. Entonces, claramente la tendencia debe ser interacción entre tecnología y mercadeo para crear una estrategia de mercadeo que sea, la estrategia de mercadeo la hace mercadeo, no nosotros. Pero claramente la estrategia de mercadeo tiene que hacer uso del aprendizaje de las máquinas, de la inteligencia artificial, del analytics, para poder implementar esa estrategia de mercadeo, medirla con indicadores que sean satisfactorios y poder retroalimentar esa estrategia de mercadeo hacia la máquina para que nuevamente tome decisiones apropiadas. Y en ese sentido, ahí hay una gran aplicación de la tendencia que veíamos del mercado de la tecnología emotiva, que sea capaz de identificar las emociones de la gente y de conectar con la gente antes que lo haga nuestro competidor. En ese sentido, esto requiere seguir haciendo tareas que están pendientes, mejorar muchísimo la calidad de los datos, sacar mejor provecho de todos los datos que tenemos de nuestros clientes, mejorar la toma de decisiones con analíticas avanzadas, con inteligencia, con machine learning, con la capacidad de respuesta en tiempo real a las necesidades del cliente, de percibir no solo la necesidad, sino la emoción del cliente. Todos sabemos que cuando estamos emocionados, estamos más dispuestos a sacar la tarjeta de crédito que si no lo estamos. Y eso es algo que nos pasa a todos, por igual, somos seres humanos. Entonces, ese es el fundamento, ¿cómo capturo al cliente en una ola de emoción para que compre? A eso vamos a llegar, eso es el sueño de los directores de mercadeo. Y por supuesto, ¿cómo logro usar unos mejores datos, una mejor tecnología para la toma de decisiones y transformarlo en una mejor entrega de una experiencia a nuestro cliente que realmente sea satisfactoria y que saque provecho de esa necesidad de consumo que pueda tener? Implicaciones, por supuesto, el fraude y el cibercrimen siempre va a ser un tema importante. Muchos de los temas de experiencia individual pues requiere que yo tenga individualizada la persona, la tengo identificada, la tengo autenticada. Sin embargo, pues las credenciales de acceso las siguen protegiendo básicamente los humanos. Yo soy el que protege mi contraseña o el que escribe mis contraseñas en alguna herramienta, en alguna libreta, en alguna parte, sigo siendo yo. Entonces realmente violar credenciales de acceso de una persona en un mundo donde la experiencia de mercadeo sea tan personalizada,
pues genera también muchos riesgos. Limitar la fricción, porque cada vez que yo pongo tecnología, hay fricción. Cada vez que yo le digo al presidente que hay que cambiar la contraseña cada 30 días, hay fricción, hay desempleo. Entonces, esa fricción es difícil que no la perciba el consumidor final cuando yo implemento mecanismos de dar de alta a un nuevo cliente que sean demasiado complejos, pero que es porque necesito esa información para poder darle una experiencia personalizada. Entonces, eso debe manejarse muy bien en los diferentes puntos de contacto. Una de las experiencias que uno ve continuamente es que hay organizaciones que tienen muy buena estrategia digital de servicio al cliente por 1 o 2 canales. Y resulta que los otros 4 son un desastre. Y resulta que para el cliente, el comercio es el comercio. No le importan los canales. Necesita el comercio. Entonces, hay que convertir eso en una entrega que sea realmente apropiada para todos los canales que maneje la organización. Y por supuesto, la regulación es una fuerza muy importante por los temas de protección de datos personales y de protección de la información. Esto es un tema muy interesante desde la perspectiva de cómo ponemos a hablar al de mercadeo con el de tecnología. Difícilmente juegan golf juntos, difícilmente coinciden en los cócteles juntos, pero realmente esto es un tema donde se necesita que los dos interactúen de manera apropiada. Finalmente, hay una tendencia que tiene que ver con el tema de seguridad, y un poco lo que veíamos es ya la seguridad hace muchos años que no es firewalls, muchos años que no es un tema interno, muchos años que no es perímetro. Entonces la tendencia se llama ahora el DevSecOps. ¿Y qué es eso? Esa tendencia, pues que es una tendencia que ya se está dando y que se espera que evolucione, pues tiene que ver, y también me parece muy oportuno lo que mencionó Chad en su charla pasada, ¿no? Y es el tema de la seguridad está en las personas, la información está en todas partes, no es un tema de tecnología tras tecnología más tecnología. Y entonces un poco lo hablábamos cuando hablábamos de la nube. El temor de qué va a pasar con aquellas porciones de código o algoritmos que yo desarrollo y que cómo los voy a proteger, dónde le pongo el firewall, dónde le pongo el antivirus, el antimalware, el SIEM. Realmente de lo que se trata es, DevOps me genera un producto. Lo que yo tengo que hacer es que en el ciclo del DevOps tengo que incorporar la seguridad para que el producto se diseñe y nazca seguro, se cuide a sí mismo. Y eso es un poco un concepto que se basa en la automatización. Mucho de la automatización de las tareas de seguridad, mucho de la automatización del ciclo de vida del producto cuando hacemos DevOps nos puede generar transformar la ciberseguridad y la gestión del riesgo en una serie de actividades que estén incorporadas en el ciclo de desarrollo de producto, en las metodologías ágiles que usamos para que el producto salga seguro. Tradicionalmente, ¿qué es lo que ha pasado? La ciberseguridad y la seguridad se consideran unos requerimientos que llegan tarde en el proceso de desarrollo. Si yo hago eso mismo en metodologías ágiles, pues llegar tarde es no llegar, porque cuando el producto salió de la primera iteración, ya es un producto que se pone en producción. Así funciona la metodología ágil. Entonces, ¿qué se busca? Seguridad del producto debe ir a la velocidad de desarrollo del producto, no puede llegar tarde. Debe estar embebido en la cultura, prácticas y herramientas de DevOps. Entonces, así como hemos transformado al desarrollador tradicional en ágil, debemos transformarlo en alguien que piense seguro también en su desarrollo. Entonces, DevSecOps no es una evolución de ciberseguridad, es una evolución de DevOps. Entonces, hay que empezar a meter a los equipos de DevOps de las organizaciones en el concepto cyber, porque de ellos va a depender la ciberseguridad de los productos que desarrollemos. Entonces, las iteraciones van a nacer seguras. La ciberseguridad es parte del requerimiento. Por lo tanto, debemos asegurarnos, lo dijo Chad, no es primero personas, procesos, tecnología y gobierno, sino que todos tienen el mismo peso. El gobierno gobierna a la gente, al proceso, a la tecnología. Las iteraciones
deben incorporar la ciberseguridad. La ciberseguridad debe ser holística, ya no va a ser controles adicionales, van a ser dentro del producto desarrollado. Y eso era lo que tenía para ustedes hoy. On time.